Veíamos en Hechos capítulo 16 la forma en cómo el apóstol Pablo y su equipo han impactado la vida de algunas personas allí en Filipos. Leamos un poco lo ya visto. Capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos narra Lucas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, 1, Pablo y Silas cantaban himnos, 2, a Dios, y los presos los oían. Dios se une de una manera tremenda a este canto de los apóstoles, a este acto de adoración y a la propia oración de los mismos, porque mira lo que ocurre, dice la Escritura: entonces sobrevino de repente un terremoto. Pero recordemos que Lucas detalla muy bien los asuntos de cada relato. Y él dice: de repente un gran terremoto. Dios entonces se une al festejo en el cual a Él le estaban dando la gloria, a Él le estaban dando la honra y a Él le estaba dando el honor. Se movió la cosa, pero bien movida. Un gran terremoto. Es que a Dios le impacta que una persona entienda que su relación con Él no depende de si le está yendo bien o mal a esa persona. A Dios le impacta que un ser humano nacido de nuevo, con mente renovada, pueda captar de que la relación con Dios es lo realmente valioso, lo realmente valedero, lo que realmente debe exaltarse. Entonces no tenemos acá un par de creyentes, a Pablo y a Silas, como personas que, dependiendo de cómo les esté yendo en el día, aman a Dios. Si les va bien, gritos de júbilo, pero si les va mal, gritos de lamento y quejas. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Toda la edificación en sí. Claro, es que un terremoto es un terremoto. Yo no sé si a usted le haya correspondido estar en uno.
Pero cuando Lucas nos habla de que es un gran terremoto, es porque se sacudió no solamente la cárcel, sino todo Filipos. Como consecuencia de este sacudón, dice la Escritura, y al instante se abrieron todas las puertas, las de las celdas. Qué tremendo esto. Precisamente las celdas tenían puertas para que la gente no huyese. Pero ahora, por un acto de Dios, usando la naturaleza, todas las puertas están abiertas. Y al instante también, dice la Escritura, las cadenas de todos se soltaron, porque Pablo y Silas no eran los únicos que estaban atados. También había muchos presos allí y se ve que peligrosos. Entonces, con las posibilidades de huir están todos los presos, porque ahora aún sus cadenas están por el piso. Y las puertas abiertas. ¡Qué gran oportunidad! El carcelero, dice la Escritura, que se despierta. Tremendo susto para este. Ahora, a propósito, tenemos acá un carcelero dormido cuando debía estar vigilante. Despertando el carcelero, dice la Escritura, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, su mayor pesadilla, sacó la espada y se iba a matar. No faltará el que diga, tan sensible ese señor. No, es que el asunto acá en el Imperio Romano, para el encargado de aquellos que estaban presos, si huían, porque además en la oscuridad él pensó que se habían volado todos, se castigaba severamente. Recordemos lo ocurrido a los soldados que custodiaban a Pedro en el capítulo 12 de este mismo libro. Eran 16 soldados. Entonces, si no pudieron dar explicación de dónde estaba Pedro, allí en aquel capítulo, recordemos que un ángel del Señor vino y lo rescata de la prisión y lo saca hasta la misma calle y lo deja libre. Después de interrogar a los soldados, que eran los encargados de custodiarlo, y ellos no dando una respuesta satisfactoria, pues Herodes mandó a que los mataran. Este entonces está tomando esa decisión, matarse, antes de que llegue su autoridad y ordene ajusticiarlo por haber permitido que se hubiesen hipotéticamente volado todos los presos. Sacó la espada y se iba a matar. Es más, cuando había una situación de peligro para los presos y aquellos que los custodiaban, como la que encontramos en Hechos capítulo 27, cuando Pablo iba rumbo a Roma, custodiado por el centurión llamado Julio y otros soldados, y había también pues otros presos, antes de que naufragase aquel barco, los soldados iban a matar a los presos precisamente para evitar que huyeran en medio de toda la parafernalia que se armó con lo de la tempestad. Por eso es que este carcelero, de quien no tenemos el nombre, pues se iba a matar. Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Es que no es para pensar menos. Sin embargo, ocurre esto. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, tremendo grito debe haber levantado Pablo para evitar que este potencial suicida acabara con su vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué tremendo que, haciendo uso del dominio propio que el Espíritu Santo nos da a todos aquellos que hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo, que es Dios,
Pablo no se puso a pensar en lo adolorido que estaba, porque recuerda que los habían azotado con varas. Él no se puso a pensar que ese carcelero injusto de ese represivo sistema romano, pues que 8 cuartos, que se muera, que se mate. No, Pablo vio un ser humano que no había nacido de nuevo, al que posiblemente, predicándole bien el Evangelio, podía llegar a los pies del Señor Jesucristo. Es que recordemos que Pablo y Silas están allí en Filipos obedeciendo precisamente la voz del Espíritu Santo. Ya habíamos mirado cómo en una charla anterior el Espíritu Santo fue el que los guió hasta ese lugar, cuando permitió que en una visión Pablo viera un varón macedonio que le decía: pasa y ayúdanos. Pablo y su equipo entendieron que debían predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la ayuda de Dios que viene desde el cielo para levantar a la humanidad caída y a reconciliarse con Él. O sea, cuando el varón macedonio se aparece en visión a Pablo, permitida por el Espíritu Santo, no le estaba pidiendo ayuda monetaria, porque estaban en una crisis financiera. Ese varón macedonio que se aparece a Pablo en la visión no le estaba pidiendo ayuda de mercados o para ayudarlo en alguna situación de la vida temporal. Pablo entendió que como el mismo Espíritu Santo los había enviado, ahora los estaba guiando para llegar a Filipos, y la mejor manera que uno tiene de ayudar a la gente es entregándoles el Evangelio que Dios nos ha entregado, el Evangelio del Reino y su justicia. Y también quiero hacer un paréntesis acá. El hecho de que el Espíritu Santo sea el que me guíe y me diga dónde debo estar, el hecho de que el Espíritu Santo a ti te guíe y te diga a dónde te debes dirigir, eso no significa que te va a ir bien y que todo va a ser como a darse como en un lecho de rosas, y que no vas a tener dificultades y que no vas a tener problemas. El asunto acá que debemos resaltar es que tenemos un Pablo y un Silas golpeados, que no han recibido ni siquiera la primera atención para sus heridas. Han sido humillados públicamente al rasgarles las vestiduras. Y ahora están presos, amarrados a un cepo que les ha producido tremendo dolor, porque han pasado varias horas en esa tremenda posición. Ya gran lección nos han dado ambos cuando, en vez de quejarse allí en prisión, empiezan a cantar himnos y a orar a Dios. Seguramente en su oración dándole gracias a Dios por haberles permitido predicar el Evangelio, y también por la forma en cómo lo respaldó al echar aquel espíritu de adivinación de aquella muchacha esclava. Pablo y Silas no dijeron en ningún momento: hombre, ¿será que nos equivocamos al estar acá? Porque si estuviéramos realmente obedeciendo a Dios nos estaría yendo muy bien, nos habrían abierto las puertas de la ciudad, la autoridad encargada nos había entregado las llaves de honor para la ciudad, nos habrían hecho inclusive ciudadanos de renombre, porque fue Dios el que nos mandó acá. Craso error. Ellos estaban allí obedeciendo al Señor a pesar de todos los problemas y dificultades y lesiones personales que han recibido, completamente gozosos y contentos y dependiendo del Padre, dándole gracias por haberles permitido expandir la obra del Evangelio. Pablo y Silas no están diciendo: huyamos de acá, ¿por qué nos metimos en esto? Es que Dios sí es, uno sirviéndole y mire cómo nos paga. Jamás dijeron eso. Así que, amigo y amiga, reflexiona muy bien, porque es posible que te esté yendo muy mal, pero en el lugar correcto y obedeciendo la voz de Dios que te dijo que estuvieses allí. Por lo tanto, el llamado no es a huir, sino a permanecer y darnos cuenta que las circunstancias de éxito o de fracaso que nos rodeen, de abundancia o de escasez que suframos,
no son las que condicionan nuestra obediencia a Dios. Entonces, cierro el paréntesis. No te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Este es el hombre que sabe que está obedeciendo a Dios, así sea allí en prisión. El que está dirigiendo la situación no es el carcelero que tenía la espada, sino el salmista que estaba cantando y el dependiente de Dios que estaba orando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado precisamente a que entre los seres humanos, los más maduros debemos ser aquellos que, naciendo de nuevo, hemos renovado nuestro entendimiento y sabemos para qué Dios nos ha colocado a vivir en nuestra respectiva generación y por qué nos ha enviado a un lugar o nos ha radicado en un sitio. Y una vez uno sabe que está obedeciendo a Dios, que se venga lo que se venga. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, porque estaba muy oscuro, se precipitó adentro, el carcelero, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hombre, es que es el carcelero, el mismo verdugo que los había colocado en el cepo, ahora está rendido en medio de su conmoción, temblando, porque el miedo lo ha inundado, y él se postra ante Pablo y Silas. Él entiende quién es el que tiene la autoridad, siendo él supuestamente la autoridad humana allí en la prisión. Temblando se postra, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, obviamente no está sacándolos del cepo porque el terremoto se encargó de él. No los está soltando de las cadenas porque el terremoto se encargó de soltarlos de las cadenas. Y no tuvo que abrirle la puerta porque la puerta está abierta. Y sacándolos, mire este hombre. Esto sí es saber reconocer la oportunidad que a uno Dios le está dando. Él no les preguntó cómo estaban, les duele mucho sus heridas. Él no les preguntó, ¿se sienten deprimidos en medio de todas estas circunstancias adversas que les ha acontecido? No, este estaba muy bien informado y hace la pregunta que todo ser humano debería hacerse. Aquí estamos ante un carcelero al servicio del emperador, de las autoridades locales. Él no empezó a preguntarles cómo se soltaron, cómo se zafaron, por qué no huyeron. La pregunta, él no media palabra. Mire lo que les dice. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo repito, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que nos enfoca en la eternidad. Permítame, yo sé que usted que me escucha puede ser una persona de renombre. Yo sé que usted que me escucha puede ser una persona sapiente en cuanto a las disciplinas humanas. Yo sé que usted que me escucha tal vez goce de algún reconocimiento a nivel de estrato dentro de la sociedad en la que le ha tocado o correspondido vivir. Tal vez usted sea una persona de muchas gestas, que ha alcanzado tremendos logros, que ha tenido grandes reconocimientos. O puede ser una persona sencilla, de esos que somos de a pie. Pero sea cual sea la condición en la que vivas, en sociedad, financiera o de educación, e inclusive de familia, la pregunta más inteligente que un ser humano puede hacer desde el momento en que fue colocado fuera del jardín del Edén hasta el momento en el que se inicie la labor al final de Apocalipsis, cuando esté a punto de darse el gran juicio,
la pregunta de preguntas es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ojalá usted tenga a su lado alguien que se la pueda responder. Y estoy hablando a aquellos que ya nacidos de nuevo y han renovado entendimiento. Esta es la pregunta que debemos responderle al ser humano caído, así como en determinado momento nosotros fuimos auxiliados por alguien que sabía cuál es la respuesta. Entonces aquí me encuentro con la pregunta de preguntas, pero también vamos a ver cuál es la respuesta de respuestas. La Biblia puede ser usada como una fuente de información y puede nutrir las páginas de muchos conferencistas y puede ayudar a muchos a escribir libros y puede ayudar a muchos en aspectos para los cuales realmente la Biblia no debe ser usada. Es decir, la pregunta de preguntas debe tener la respuesta de respuestas. Cuando este personaje pregunta, o esta persona, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, no se encontró con un cristiano lleno de conocimiento meramente intelectual, diciéndole, no, primero le tengo que explicar en qué consisten los 7 sellos que se rompen en Apocalipsis. Tengo que explicarle en qué consisten y, es más, en qué tonada suenan las 7 trompetas que allí se tocan. Antes debo explicarle en qué consisten las 7 copas. Yo debo primero decirle quién es la bestia y quién es el falso profeta, y tengo que explicarle quién es la serpiente antigua, el llamado diablo. Es más, primero tengo que explicarle a usted quiénes son los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis. Yo debo explicarle quién es la gran ramera de la que allí se habla. Yo tengo que explicarle cuáles son los cuernos, cuáles son esos príncipes y reyes, y se los tengo que identificar. Yo a usted primero tengo que explicarle tantas cosas que hay. No. Necesitamos entender que debemos ser personas que debemos dar cuál es la razón de nuestra fe, no llenar a la gente de conocimientos. Ay, John, entonces yo no debo saber eso. Sí, pues fíjate, no estamos leyendo juiciosamente juntos las Sagradas Escrituras, a veces en Apocalipsis, a veces en el Evangelio de Juan, ahora estamos en Hechos, pero es que esta es la pregunta. Y la respuesta ante tremenda pregunta es más que sencilla, pero no por eso sin valor. Pablo y Silas, dice la Escritura, ellos dijeron, miren qué interesante, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es que esto me demoró más un respiro que la respuesta que Pablo le está dando. Y le hablaron la palabra del Señor. Hombre, cree en el Señor. Usted me está preguntando qué se necesita para ser salvo. Pablo no lo mandó a hacer cursos de discipulado. Pablo no lo mandó a hacer cursos de cómo hay que... a este hay que echarle primero los demonios de carcelero que tiene. ¿Qué ambiente espiritual tan hostil hay en esta prisión? ¿Cuántos espíritus inmundos no habrán invadido a este hombre? Primero liberémoslo. No. Así de sencillo y de suficiente es lo que Pablo acaba de decir. Es arrepentirme y creer en Jesucristo. Ahora, si usted observa, es la misma respuesta que el apóstol Pedro les da en el capítulo 2, versículo 38, a los que le preguntan qué tenían que hacer. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al carcelero le está diciendo, usted será salvo si cree en el Señor Jesucristo. Y cuando le dice tu casa, se está refiriendo a su familia, incluyendo sus siervos y sus familiares. Ojo que a veces nosotros, como sufrimos de versiculitis,
de quedarnos solo con un versículo, Pablo no está diciendo que con creer yo, automáticamente por ósmosis, entonces toda mi familia será salva. No, uno no puede decir semejante cosa. Porque mire lo que viene a continuación. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, e inmediatamente proceden y le hablaron la palabra del Señor. Inmediatamente le inyectaron la leche espiritual no adulterada, la de la palabra. Por eso nuestra insistencia, renueva tu entendimiento, para que cuando alguien demande y te diga, deme razón de su fe, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O usted, ¿por qué es salvo? Usted le pueda contestar. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, no solamente el carcelero oyó la palabra de Dios, sino todos los de su familia. La palabra del Señor, a todos. Qué bella labor la de Pablo y Silas. Quiero volver al punto, abro un paréntesis. Pablo, cuando el hombre le pregunta qué debo hacer para ser salvo, Pablo no le puso condiciones. Dijo, no, primero deme agüita pues siquiera para tomar porque qué sed. ¿Usted no tiene por ahí algún remedio para aplicarme en estas heridas? No, que le diga a otro que tiene, como que tienes. No, yo que lo voy a evangelizar a usted, olvídese, como me cae de gordo, cómo me metí aquí injustamente. O no le dijo, mañana que tenga tiempo, después de que haya salido de urgencias. No, esto me hace ir al Evangelio de Juan en el capítulo 4, cuando el Señor Jesús, sediento, porque tenía sed, y cansado, porque habían caminado un largo trayecto, se queda allí junto al pozo y llega la mujer. Y él, en vez de decir, hombre, tengo tanta sed, yo no voy a gastar saliva aquí, estoy muy cansado, inmediatamente vio una persona para llevarla a sus pies. Aquí está haciendo lo mismo. Pablo no pensó, y Silas no pensaron, en sus necesidades inmediatas, que no eran pocas. Él le contesta, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y fuera de eso saca tiempo y le habla la palabra del Señor. A él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Sí. Y él, el carcelero, después de que ha recibido la respuesta correcta de parte de Pablo y de Silas, con los que han escuchado la palabra del Señor, con él, los de su casa, ahí sí, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Hombre, qué acto de nobleza. Es que lo que inmediatamente se genera en un corazón realmente arrepentido y reconciliado con nuestro Padre Celestial, en la persona del Señor Jesucristo, por la labor irreemplazable del Espíritu Santo, es gratitud. Y gratitud con aquellos que le han hablado la palabra de Dios. Les lavó las heridas y enseguida, observe esto, se bautizó él con todos los suyos. Eso fue inmediato. Aquí Lucas no nos dice si fue en una pileta, a punta de agua de balde, les rociaron, fueron al río. No. Aquí lo que quiere resaltar Lucas es el acto inmediato de obediencia de estos nuevos creyentes. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos que se tenían que bautizar? Pues de la misma explicación de la palabra que el apóstol y Silas le dieron al ver el interés que tenían en ser salvos. Uno, creer en el Señor Jesucristo, y de ahí el resto de cosas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, porque esto todavía se ve que era allí en la celda, por lo menos en los pasillos de la prisión, por allí en los patios, este hombre, que hasta hace unos minutos era su opresor, su verdugo, el que los tenía encerrados por orden de aquellos magistrados, se los lleva para su casa.
Todo cambió para este carcelero y para su familia. Esto me habla de lo tremendo. Pablo y Silas, a pesar de estar en el cepo y golpeados, eran libres. Este hombre que no tenía una sola cadena que lo apresara o un cepo que lo obligara a estarse quieto, era esclavo, acaba de ser libre. El carcelero acaba de ser libre espiritualmente y para la eternidad. Y los de su familia también. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Les dio comida. O sea que en esa casa había una algarabía. ¿Por qué? Porque si Pablo se queda callado después del terremoto, cuando el hombre se iba usando su espada a matar, en esa casa, en vez de haber ahora una cena, lo que habría era un velorio, un sepelio. Has cambiado mi lamento en baile, dice las Sagradas Escrituras. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Es que, ¿qué más que ser salvo? Qué privilegio haber creído en Dios. Para un ser humano, el mayor de los privilegios es creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, fíjate, además de vivir constantemente allí en prisión, en las prisiones se usaba tener una casa para estos servidores, para el carcelero. No solamente estaban presos los presos por los delitos, sino que también el mismo carcelero era preso porque tampoco podía salir de ahí a su antojo. Pero allí, en esa casa, hay un gran regocijo. Dice, y se regocijó. ¿Sabe qué es regocijarse? Gozarse 2 veces, varias veces. Él no solamente tuvo gozo, sino que tuvo regozo. Qué inmensa gratitud contigo, amado Padre, por la salvación que has dispensado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Dios. Miren de qué se regocijó, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. A mí, que me ha correspondido trasegar por décadas por los pasillos de la iglesia del Señor, no estoy hablando de los templos, sino trasegar entre tanto creyente, me encuentro una cantidad de creyentes tristes, apagados y apocados. Y uno, al tener contacto con ellos, se da cuenta de que están tristes por alguna aflicción financiera, de que están tristes por alguna aflicción en su salud. Créame que hay hasta creyentes tristes porque su equipo de fútbol nunca ha ganado o visto una estrella. Créame que hay personas que están tristes, ya siendo creyentes, porque no han viajado, porque no han podido cambiar de estrato. Y se les olvida que lo único que debería regocijarlos es haber creído a Dios. Miren lo que dice este versículo. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mayor privilegio que creerle a Dios no hay. Entonces, aquí en estos breves versículos puedo notar mínimo 3 cosas. La primera, la gran pregunta: ¿qué he de hacer para ser salvo? La segunda, la gran respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pero también una gran acción, y es regocijarme, en tercer lugar, con todos aquellos que ya son salvos por haberle creído a Dios. ¿Por qué estás tan contento, John? Porque le he creído a Dios. Y en medio de esas circunstancias tan difíciles, sí, pero no hay mayor regozo que creerle a Dios. Cuando fue de día, porque esta noche allí en esa cárcel no durmió nadie, tanto los otros presos, que a propósito no sé hasta qué punto hayan creído o no creído, pero definitivamente este carcelero sí lo hizo. Sus puertas volvieron a cerrarse, sus cadenas volvieron a colocarse,
Pero aquí tenemos a un hombre libre para la eternidad. Y Pablo y Silas ya no están en el cepo. Cuando fue de día, dice las Sagradas Escrituras, los magistrados, aquellos que los habían enviado a la cárcel, enviaron alguaciles a decir, estos magistrados son aquellos pretores de los cuales ya hablamos, y los alguaciles eran los que ayudaban a los pretores. Seguramente también estaban asustados porque recuerden que no solamente tembló en la prisión, tembló en todo Filipos. Seguramente asustados por el terremoto y además de ver que las puertas no todas estaban cerradas, tal vez quedaron desajustados los marcos, en fin, algunos presos estaban por allí sueltos, porque para ellos también habría castigo si esto llegaba a suceder. Los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, refiriéndose a Pablo y a Silas. Es que recuerden que el poder se apoderó de ellos porque seguramente pensando, llegaron a la conclusión, ese terremoto aquí que escasamente tiembla tal vez, fue por haber arrestado a ese Pablo y a Silas, por hablar de ese Dios del cual están hablando y nosotros nos metimos en un grave problema. Suelta a aquellos hombres, le dicen. Y el carcelero, feliz también, porque ahora va a ver cómo puede liberar definitivamente a aquellos que lo han llevado a los pies del Señor. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Los despide y que se vayan en paz porque cuando le dice váyanse en paz es porque ya no van a tener más problemas con las autoridades de esta ciudad. Pero Pablo le dijo, es que parece ser que en algunas ocasiones quedarse callados no es viable. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Será que a Pablo se le alborotó el orgullo? ¿Sería que a Pablo se le salió la rabia y entonces quiere desquitarse? A ver, ¿era orgullo personal? La respuesta contundente es un no. Es que miren lo interesante de no pasar a vuelo de pájaro. Como ellos habían sido acusados públicamente y los trataron como criminales sin juicio y sin condena, y además los encerraron, ellos, como fundadores de la iglesia allí en Filipos, porque es que acaba de nacer la iglesia. Una iglesia nace con los creyentes. Ya tenemos a Lidia y a otras personas de su casa, ahora tenemos el carcelero y a otras personas de su casa. Entonces, como fundadores responsables de esa congregación, Pablo y Silas debían quitar cualquier manto de sospecha sobre los miembros de esa naciente iglesia local. Así que lo que tenían que buscar era la exoneración completa y pública, para que allí, el día de mañana, las cosas no fueran a ser de otro color para los creyentes que quedasen en ese lugar. Ahora, si fuese solo orgullo, ellos habrían acusado a los amos de la muchacha e iniciar un litigio contra ellos para que les resarcieran los perjuicios causados. No, ellos van tras otra cosa. Y miren lo que dice la Escritura. Pablo, en tono enérgico, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Eso se pone buenísimo. Los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Claro, es que lo que les viene pierna arriba, si no solucionaban esto bien estos magistrados, era grave para ellos. ¿Por qué? Porque una apelación de Pablo al emperador, que era posible, traería sobre ellos un severo castigo por haber tocado a esos ciudadanos romanos. Porque escuche, no podían ser azotados los ciudadanos romanos sin juicio
y sin una condena oficial. O sea que aquí los que violentaron el derecho fueron los mismos que debían defender la cuna del derecho, que es Roma. Entonces, usted y yo necesitamos entender que Pablo está obrando por la guianza del Espíritu Santo. Pero mire que no deja ningún litigio pendiente en aquella ciudad. Y la congregación ha nacido. Usted puede ahondar un poco más leyéndose los 4 capítulos de la carta a los Filipenses, que años después el apóstol escribe. A aquellos y aquellas que en su momento dejaron de ser paganos para convertirse en hijos y en hijas de Dios. Entonces dice la Escritura que los magistrados tuvieron miedo al oír que eran romanos y vinieron ahora sí personalmente a Pablo y a Silas y les rogaron. Se volvieron mansas ovejas estos agresivos magistrados que fueron los que los enviaron allí, porque es que a estos sí les cundía el miedo, porque estaban en peligro sus cargos y estaban en peligro sus vidas. ¿Cómo se volteó, perdónenme la expresión, la torta? Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad, mansitos. Entonces, ahora sí, Pablo y Silas, teniendo todo en claro, salieron de la cárcel y entraron en la casa de Lidia, porque allí era donde estaban hospedados. Recuerden que aquella mujer les había insistido que si hallaban dignidad en ella, entonces se quedaran en su casa, y les rogó, prácticamente los obligó a hospedarse allí. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Miren, Lucas me dice, y habiendo visto a los hermanos, los nuevos convertidos, los nacidos de nuevo por la predicación del Evangelio del Reino. Y los consolaron los exhortaron, los animaron. Miren, para Pablo y para Silas era más urgente consolidar a los nuevos creyentes que atender sus heridas o no ir a prisión. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Para qué se fueron? Tal vez para evitar más tropiezos. Allí ya se había logrado el objetivo, que naciera una congregación para el Señor. Y además porque la labor ya estaba hecha. Estaban cumpliendo lo que el Espíritu Santo los había mandado hacer. Así que, amigos y amigas, hermanos y hermanas, esto nos deja tremendas enseñanzas. No es el hecho de que porque te esté yendo mal, entonces Dios no está contigo. Aquí no nos puede quedar la menor duda de que a pesar de todos los tropiezos que tuvieron, Dios estuvo con ellos y siguió con ellos. Pero también recuerda que por el hecho de que te esté yendo bien, no significa que Dios esté contigo. En el capítulo 3 de Apocalipsis hay una congregación, la de la Odisea, a las que financieramente les estaba yendo súper bien. Tanto al pastor como a todos los congregados. Esa gente, sin embargo, Dios los recomiende tremendamente. Así que evaluemos muy bien que nosotros no debemos vivir por vista, por las apariencias, por lo que se ve por fuera, porque el Señor conoce nuestros corazones. Y recuerda, Pablo pudo haber aducido que era ciudadano romano antes de que lo azotaran, antes siquiera que le rasgaran los vestidos. Pero este hombre maduro en la fe, guiado por el Espíritu Santo, tal vez reflexionó y dijo, algún propósito tendrá Dios con que nos lleven a prisión y con que nos azoten. Ahora no lo veo en medio de tanto dolor, pero después lo veré. ¡Qué gran fruto! Por eso vuelvo y te insisto, por favor, lee, sácale el tiempo, te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Léete Filipenses, la carta que se escribe años después a estos congregados. Porque la obediencia de Pablo y Silas a la voz del Espíritu Santo es la que llevó a Filipos a tener congregación de creyentes nacidos de nuevo con mente renovada.
Gloria a Dios. Nuevamente, Padre, a ti sea toda la gloria, a ti, Señor Jesús, sea todo el honor, y a ti, Espíritu Santo, sea toda la alabanza. Amén y amén.